Tú no me lo vas a creer, pero esta es la cuarta vez que intento grabar este video. Bueno, la primera vez lo grabé ayer, porque nada, lo quería grabar y lo grabé y súper bonito, tal. Y cuando lo revisé me di cuenta que no se escuchaba un carajo. Luego lo grabé ahorita, compré el micro ya para que se escuche bien y todo. Y admito que no lo sabía usar. Entonces no salió bien, pero me di cuenta a tiempo. Luego empecé a grabar y se me descargó el micrófono con el que estaba grabando y no me di cuenta. Entonces probablemente un par de veces, o sea, me paré a comprobar que sí está grabando y está. La cuarta vez, la cuarta es la vencida. Entonces no me va a rendir. Este video necesita ser visto, necesita ver la luz. Entonces te voy a contar un poco. Primero, hola, ¿cómo estás? Yo soy Luz Herrera, soy psicóloga y bueno, tengo una historia de vida, te lo voy a resumir muchísimo para que tengas un poco de contexto de todo esto, ¿no? Porque es una locura. Yo antes de ayer estaba sacando agua de la alcantarilla de mi casa y hoy, bueno, ayer en realidad que fue el día que grabé este video, pero hicimos como 10.700.000 en nuestro negocio, como un socio que tengo. Entonces es completamente abrumador y quiero compartir un poco la experiencia, de dónde viene el proceso que yo he tenido y lo que yo comparto, ¿no? Lo que hago para compartir en redes sociales. Entonces, un poco el contexto es que yo soy psicóloga. Yo durante mi infancia y adolescencia pasé por diferentes situaciones que a mí me hicieron eh, una persona demasiado reservada. Y ahora estoy grabando y estoy súper tranquila, y hay un montón de gente y estoy aquí en el restaurante, pero esto es lo que a mí me demuestra que yo he crecido, ¿sabes? Porque yo en mi infancia, pues, mis papás tenían una relación bastante tóxica, en donde iban y volvían, y además ellos tenían un problema con el alcohol y además había mucha violencia entre ellos, un montón de situaciones que yo viví y vi y escuché un montón de cosas que a mí me hicieron una persona completamente cerrada, que no admitía ningún tipo de vulnerabilidad y que a mí me hizo sentir demasiado abandonada, ¿no? No solamente emocionalmente, sino físicamente. Ellos también tenían otras prioridades, entonces durante en muchas ocasiones viajaban y se iban y a Bogotá y a otras partes y yo me quedaba con mis abuelos o con mis tías, entonces como que siempre hubo demasiada inestabilidad en mi vida, comprobando. Entonces, a mí esto me funcionaba, ¿no? Me funcionó muy bien cerrarme y estar para adentro y yo sola y yo puedo y yo soy fuerte, hasta que en la adolescencia, donde es cuando uno más se sale, ¿no? Cuando uno más está experimentando con su identidad y más tiene amigos y hace como esa hermandad y yo me sentía completamente sola, yo no sentía ningún tipo de vulnerabilidad con nadie ni con nada porque no me lo había permitido, pero yo ni siquiera tenía la capacidad de entenderlo tampoco. Ahora lo puedo contar, pero porque estoy desde este otro lado, ¿no? Entonces eso a mí me hizo estar durante mucho tiempo en episodios depresivos y mala relación con la comida y este, también conductas autolesivas, un montón de estas cosas que a mí me hicieron querer estudiar psicología. Mucha gente dice, no, yo estudio psicología para ayudar a la gente. Yo en realidad no, aunque creo que lo decía, a mí me parece que yo sí decía ese tipo de cosas. En realidad lo mío fue para poder entenderme a mí, porque yo me sentía completamente alejada de mí misma. Spoiler, no me funcionó. No es porque estudio psicología, o sea, la razón de compartir las cosas que comparto no es porque soy psicóloga, sino porque yo un día decidí empezar mi camino de crecimiento personal, empezar a desarrollarme como persona y eso a mí me cambió completamente la vida y es lo que comparto, porque además no solamente decir, y yo lo digo y yo ahora lo expreso y la paz que me ha dado y cómo me ha cambiado la vida y lo profundamente conectada que me siento no solamente conmigo, sino con las demás personas, eh, es completamente increíble lo que uno puede, el poder que uno tiene, ¿no? Dentro sin siquiera saberlo. Pero yo entiendo que cuando yo digo, no solamente hablo del resultado interno, sino que digo, mira, y además hice un negocio y me dio más de 10 millones de pesos desde cero, de la nada. O sea, no hubo inversión, quiero decir. Entonces, esto yo sé que genera un montón de fe y genera un montón de inspiración y por eso es que lo digo y por eso es que lo cuento. Entonces, estoy todavía un poco en shock, estoy todavía un poco abrumada tantas cosas bonitas que han estado viniendo, ¿no? Pero voy a contar un poco de qué se trata, de dónde viene. Y quiero empezar diciendo algo que en realidad puede parecer un poco, o sea, yo lo hubiera escuchado en cualquier otro momento y era como, no, o sea, tú estás diciendo cualquier pendejada o estás diciendo como cualquier cosa demasiado volada. Y es que la plata es completamente espiritual. O sea, yo entiendo que es difícil entenderlo cuando uno ha vivido la escasez de plata tan físicamente, ¿sabes? Como que tú has estado
pasando hambre, por ejemplo. Yo entiendo lo que se siente vivir la escasez física y la necesidad y la incomodidad y absolutamente todas esas cosas que te generan no tener plata. Entonces, para mí era demasiado físico. Y por eso en muchísimas ocasiones yo también sacrificaba un montón de mí por plata, porque lo más importante es la plata por encima de cualquier cosa. Y eso también, mucho de eso me ha permitido porque yo no tenía autoestima y no me conocía y no tenía respeto por mí misma. Entonces muchas veces hice muchísimas cosas por plata que mi límite era como la ilegalidad, ¿no? O sea, eso era como que ya, o sea, ese es mi límite, que mientras no sea ilegal, voy para esa, por plata, básicamente. Y tuve muchísimos trabajos que no me llenaban y no se trataba tampoco del trabajo porque uno quiere siempre intentar encontrar la respuesta afuera. Si no tengo novio ni tengo pareja, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde, qué aplicación tengo que descargarme? ¿No? O si no tengo plata, pero no me gusta mi trabajo, entonces, ¿a dónde es que, cuál es el trabajo que tengo que aplicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero mucho de eso tiene que ver con la persona que uno es. Incluso diría todo que ver con la persona que uno es. Y, y yo, es algo que, por más que te lo diga, yo sé que si se lo hubiera dicho a la versión mía de antes, ya me estoy poniendo un poquito ronca, yo no lo habría creído y por eso creo que también es ese tipo de cosas que hay que vivirlos, que hay que vivirlo, a experimentarlo, para poder entender la profundidad que tiene. Entonces, mi proceso empezó cuando yo un día dije, sabes que esto no es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo estaba terminando la carrera y me sentía completamente insatisfecha. Yo ya no estaba en episodios depresivos como los de antes, en donde me echaba a morir y no quería absolutamente nada del mundo y me encerraba en mi cuarto, no salía, no comía absolutamente nada. Mi depresión como que se fue amoldando a la normalidad a la normalidad depresiva que tiene la mayoría de la gente, que es que comes un montón y no te gusta tu cuerpo y te la pasas viendo TikToks y te la pasas insatisfecho y como que no sabes qué hacer con tu vida y te la pasas quejándote y responsabilizando absolutamente a todo el mundo de tu vida excepto a ti, siendo la víctima, ¿no? Entonces, esa era como mi vida y a mí como que yo no tenía nada para perder. Yo esto tampoco es algo que yo me di cuenta en ese momento y yo dije, no tengo nada para perder, entonces lo arriesgo todo. No me di cuenta de eso, pero yo en retrospectiva digo, mira, o sea, no me tenía ni siquiera a mí misma en ese momento. Entonces, un día tomé la decisión de que quería hacer las cosas diferentes y que podía hacer las cosas diferentes y empecé a comprometerme conmigo misma, empecé a hacer cosas que aparentemente no tienen ninguna relación con hacer más cantidad de plata, por ejemplo. De hecho, yo cuando empecé tampoco lo hice motivada por la plata. Sin embargo, a medida que lo hacía, sabía que la plata iba a ser una consecuencia. Yo empecé a levantarme antes, yo empecé a escribir, a conectar conmigo, a estar conmigo a solas, porque a mí siempre me gustó mucho estar sola, ¿no? Siempre a raíz de esto de sentirme abandonada y sentirme sola y poner todos estos muros entre la gente y yo, lo que hacía era, eh, me encantaba la soledad, pero no estar conmigo. O sea, la soledad para no ponerme vulnerable con el otro, pero estar todo el tiempo consumiendo cosas, consumiendo contenido y viendo redes sociales y viendo películas y leyendo libros y escuchando podcasts, ¿no? Que es como el nuevo mal de ahora, que hay demasiada información. No necesita más información, lo que uno necesita es ponerse a hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, un día yo lo decidí y empecé a hacer ese tipo de cosas que es sacrificar completamente todo. Yo dije, listo, todos los días voy al gimnasio, todos los días hago esto y además voy a dejar de tomar alcohol, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Y mi vida empezó a ser diferente. Y tú dirás, pero claro, o sea, yo vivo en el mismo lugar que vivía y que he vivido durante años y las mismas calles y la misma bici, que yo voy en mi bici a todas partes también, lo mismo todo, ¿no? Pero cuando uno cambia la perspectiva, cuando uno cambia cómo ve la vida cambia también y no te vas a dar cuenta hasta que lo hagas de nuevo. Yo empecé a permitirme hacerme responsable de todo en mi vida, de todo, de lo que sentía con mis papás y del resentimiento que tenía y lo sané y de cómo yo me sentía respecto al trabajo y de cómo yo me sentía respecto a las relaciones y de cómo, de absolutamente todo, todo en mi vida es mi responsabilidad y como es mi responsabilidad, yo me voy a encargar de eso. Y cuando yo me empecé a encargar de eso, empezaron a pasar cosas, empezaron a encajar piezas. Entonces, yo ya conocí a esta persona que ahora es mi socio. Bueno, espero que se escuche, aunque haya este ruido ahora. Bueno, ya, parece que lo quitaron. Yo ya conocí a este socio con el que empezamos este negocio. Nos conocíamos, yo había trabajado en su hostel, amigos desde hace ya, cuando empezamos el negocio, teníamos como 2 años de amistad o algo así. Y él viaja a México también con el propósito de empezar de cero, de
arrancar de raíz todo lo que creía que él era, así como yo, y empezar otra vez y hacer, y motivado por esta hambre, ¿no? Entonces me propone que abramos un negocio de marketing digital. Básicamente yo estudié diseño y, y sabía sé muchísimo de diseño y de animación y de todo esto. Entonces abrimos y mira lo curioso, que hicimos una venta de $3,500. Y si tú haces la conversión en realidad, $3,500 es más que 1,000,000 y pico de pesos, que 1 millón, que 10 millones y pico de pesos, perdón, es que todavía no dimensiono. Es más, pero eso es a lo que me refiero con que la plata es espiritual también. Yo no sentí lo que siento ahora con esta plata porque no tiene el mismo significado, no tiene la misma carga simbólica y espiritual de mi propio crecimiento personal a través de este trabajo al que le puse cuerpo y alma y sudor y corazón y absolutamente todo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Hicimos esto, hicimos esta venta, pero aún así era todo muy difícil, todo muy complejo, como que las cosas no se daban, como que todo se nos complicaba, era difícil, y dijimos, ok, por acá no es, después de dudar y de considerar y de todo esto, desde nuestra conciencia ya, ¿no? Porque en ese momento ya conectábamos muchísimo más con nosotros y entre nosotros, entonces dijimos, listo, por acá no es, y con fe, con fe que las cosas se van a dar. Entonces seguimos haciendo lo que sabíamos que tenemos que hacer y lo que es en realidad el único trabajo de nuestra vida, que es estar atentos a las oportunidades que tenemos de crecimiento en cualquier área de la vida. Entonces nos pusimos a trabajar en nosotros, nos pusimos a trabajar y a trabajar en nosotros, y él empezó a hacer contactos allá donde está en México con personas que estaban involucradas en bienes raíces. Entonces él en un momento me propone que lo hagamos nosotros también, que decíamos que armemos un negocio en donde somos brokers. Entonces él hace la parte que tiene más que ver con las relaciones, porque él además estaba en México y le encantan las relaciones, y yo con la parte administrativa, que estoy desde acá y que me encanta organizar y me encanta la meticulosidad y me encanta todo esto. Entonces no hay casualidades, nada de suerte, fue perfecto. Y empezamos a trabajar y de repente todo era mucho más armónico y de repente todo encajaba y de repente teníamos resultados, pero no resultados económicos, había un montón de resultados y nosotros ya nos sentimos muchísimo más cómodos con nuestro cuerpo porque nos habíamos entrenado muchísimo mejor con nuestra mente, muchísimo más claro porque ya no tomábamos alcohol ni teníamos vicios. En todos los sentidos, nosotros nos sentimos muchísimo mejor. Y te digo, yo seguía viviendo en la misma casa, con la misma gente, pero mis respuestas ante el entorno ya no eran las mismas y cuando uno responde diferente al entorno, el entorno también te responde diferente de vuelta. Entonces ese es el poder tan maravilloso que uno tiene, que no se va a dar la oportunidad de experimentarlo, de sentirlo hasta que lo experimente, porque muchas veces nos quedamos encerrados en las creencias propias que tenemos, ¿no? Pero continúo con la historia. Entonces empezamos a trabajar y no venía la plata no venía y la plata no venía. En una de esas hicimos una renta, una comisión de renta. eh, entonces ahí dividíamos y luego nos quedábamos en cero otra vez, él se quedaba en cero y yo también acá y era complejo. En ese sentido, porque en el resto de sentidos era completamente abundante. Entonces, ambos estábamos encargados de crecer y de superar los miedos que se iban poniendo en el camino, los miedos que se ponían y los miedos que se ponían. Mi parte y mis miedos tenían que ver con la comunicación, con abrirme, con empezar a compartir las cosas que yo tenía para dar, porque yo ya empezaba a tener resultados en el gimnasio y ya empezaba a tener mucha más claridad mental y eso lo iba pudiendo unir con todo lo que yo sé de psicología. Entonces hay un montón de cosas que para mí empezaron a tener sentido y empezaron a encajar dentro y empezaron a hacer que las cosas afuera empezaran a cambiar también. Entonces iba siendo el momento para que yo empezara a compartir eso hacia afuera porque hay que dar, siempre hay que dar antes de recibir. Y eso fue lo peor, o sea, yo ahora estoy acá y estoy grabando y estoy en un lugar abierto y estoy completamente en paz y tranquila y completamente conectada con lo que te quiero decir, pero esto es el resultado de meses y meses y meses de otros trabajos que no tienen que ver con exponerme así, que tienen que ver con superar un montón de otros miedos, con tener el suficiente coraje y encontrar el suficiente coraje y la fuerza de poder superar las cosas que a mí me incomoda hacer, que no quiero hacer, que me disgusta, que siempre creí que no era para mí. Y, y este es el tipo de resultado que uno empieza a ver, pero que no vende tanto. Y por eso es que yo por más que hacía videos y te decía, no, y yo me siento bien, y me siento súper bien, y súper en paz con mi vida, y súper no sé qué, todo era como, sí, chévere, tal, genial, bien por ti. Pero cuando uno empieza a decir, bueno, están todos estos resultados espirituales y emocionales y de absolutamente todo de las relaciones, pero luego también está el resultado económico que iba a venir inevitablemente. Nosotros sabíamos que estábamos
yendo por el camino que era porque se siente como el camino que es, porque cuando tú estás, no dudas de que es el camino porque absolutamente todo alrededor te lo dice adentro cómo te sientes y te lo dicen las cosas que van pasando que parecen suerte pero que no lo son. Uno hace que las cosas pasen y además que pasan y tú ya estás listo para que pasen. Mira que yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en la historia. En este lugar, es un lugar súper bonito, estoy aquí frente a la bahía, ahorita va a ser el atardecer justo, y yo aquí vine el año pasado, fue hace como año y 2, 4 meses, algo así. Y yo recuerdo que vinimos con este socio que yo tengo, él tenía una empresa de yates y veleros, entonces íbamos a hacer un recorrido con unos amigos también, nos sentamos aquí, tomamos un cafecito, después salimos, navegamos, volvimos en la noche, era como un yate de fiesta, no sé qué, borrachos ya. Volvimos, después fuimos a un restaurante y estuvimos ahí compartiendo tal. Yo no me sentía cómoda. Yo me sentía completamente incómoda con esas personas, con ese contexto, con esas experiencias, porque yo no estaba lista para ese tipo de cosas, porque uno siempre dice, no, es que yo quiero esto, quiero el novio perfecto, pero tú estás lista para la presión que implica que tú estés a la altura de un novio que es perfecto. Tú estás a la altura de lo que implica tanta plata. Tú estás a la altura de lo que implica estar en lugares con ese tipo de personas. Y es cuando uno empieza a entender que lo que tienes que hacer no es buscar, no es perseguir, es prepararte, es estar listo, es empezar a entender que tienes cosas por resolver. Y para eso tienes que tener la humildad suficiente de decir, no sé. La humildad suficiente de decir, lo que creo, lo que creo que es la vida y lo que creo que es la verdad y lo que creo que soy yo, puede no ser verdad y puede ser mejor. Y, y sacrificar el resto de cosas. Entonces, eso era como lo que quería decir, porque es increíble cómo estando en el mismo lugar a mí todavía me sorprende. Puedo todavía recordar otras versiones de mí que se sentían completamente diferentes a como me siento yo hoy en esta realidad. Y entonces, siguiendo con la historia, ahora sí, reencauzando la historia. Eh, no tenemos resultados, no tenemos resultados hasta que, pues, no, todo explota, ¿no? Pero lo importante no es el resultado económico, sino la resistencia después de tanto tiempo y tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta y, 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 y la fe, ¿no? La fe hasta que un día viene, hasta que un día inevitablemente viene porque íbamos a saber, no, porque sabíamos que un día iba a suceder, solo que no sabíamos cuándo y de eso se trata, de estar trabajando todo el tiempo para servir, con buena intención, todo el tiempo con fe, todo el tiempo sabiendo hacia dónde estás yendo, agradecido con tu realidad también. Mira que yo no es como que dijera, no, y odio Santa Marta, yo odio mi vida, yo odio mi casa, yo odio mi tal, porque además las propiedades que nosotros vendemos son propiedades de lujo, o sea, tú ves eso y es una cosa loca, o sea, esto es en Cancún, son propiedades frente al mar que cuestan miles de dólares, o sea, millones incluso, es una cosa espectacular, entonces no es como que yo decía, no, yo odio mi casa, yo odio mi vida, yo odio mi tal, sino que uno empieza a encontrar el equilibrio perfecto entre agradecer mi realidad tal cual es porque es perfecta y al mismo tiempo tener claro hacia dónde estoy yendo y por qué estoy yendo y para qué estoy yendo y cuál es mi propósito a través de eso. Porque si uno se queda tanto en el agradecimiento como en, ay, bueno, así es la vida y tal, no vas a lograr nada. O si te quedas en el otro lado quejándote y no y rechazando cómo son las cosas, tampoco vas a conseguir resultados positivos. Es una unión de ambas cosas que además en cierto punto te van a hacer dar, porque es algo inevitable en el camino de conseguir cosas bonitas y grandiosas en la vida, necesitas estar dando a las demás personas. Y cuando yo empecé a desprenderme de mis propias necesidades, de mis propios miedos, no, y que no quiero que me vean, y no quiero que me escuchen, y no quiero que tal, y empecé a pensar en lo que puede necesitar esta otra Lucía, esta otra versión de mí que yo era antes de toda esta transformación tan increíble, lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, eh, se va, se va la necesidad que tengo yo en este momento y empiezo a conectar muchísimo más con lo que esa persona necesita escuchar. Y para mí es muchísimo más importante que tú puedas entender esto y que yo pueda ser lo suficientemente explícita de transmitirte lo importante que es, que ni siquiera lo más importante, es lo único, la única variable en la que uno puede estar trabajando para conseguir los resultados que uno quiere en la vida es mejorarse a uno mismo, completamente. O sea, esa es la única variable y hacerlo con intención y hacerlo comprometido y sacrificar un montón de cosas. O sea, a mí 1000 veces todo mi entorno me dijo, no, y te vas a sobreentrenar y no entrenes todos los días porque te vas a lesionar y estás obsesionada y lo estás haciendo mal y así no es y te están estafando con ese negocio porque si no te están dando plata el primer mes
porque es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tú trabajas 30 días y luego te pagan, y además trabajas 5 días y luego 2 días descansas, que en realidad no es ningún descanso, porque además te vas de farra y de fiesta y alcohol y lo que sea. Entonces, si no te pagan, entonces te están estafando con ese trabajo también. Un montón de cosas y de críticas, ¿no? No solamente externas, también un montón de críticas internas de tu lado negativo, que te dicen no, y te sabotea todo el tiempo, no, y tú no puedes, y tú no vas a poder, y tú no eres capaz. Todo ese montón de cosas es lo que a uno le da la fortaleza suficiente para que cuando sea el momento correcto y estés listo, venga toda esa abundancia también externa. Y eso es un hecho, es un hecho, es un hecho, es así, está pasando. Y yo ya lo sabía y tenía fe y ya lo compartía, pero ahora es definitivo, claro, adelante. Pero ahora, pero ahora lo puedo decir y lo puedo demostrar para esa otra persona que está de ese otro lado que yo estaba y que entienda que puede parecer muy loco y que puede parecer que no tiene sentido y que puede parecer que, que un montón de cosas, ¿no? Que es suerte o que es casualidad o que cualquier cantidad de cosas, pero que definitivamente es el camino. Es el camino y es lo que yo comparto en todas mis redes sociales y es lo que yo quiero transmitir en todos los videos que hago y es lo que yo intento enseñar también a las demás personas, porque esto es lo que a mí me ha cambiado, porque esto es lo que a mí me ha llenado la vida, no encontrar el trabajo perfecto, porque además bienes raíces no es mi pasión, no es como que yo me quiera dedicar, yo me quiero dedicar a esto, yo me quiero dedicar a servir a las personas, yo me quiero dedicar a compartir las cosas que a mí me han cambiado y a transmitir y a mejorar vidas también, a que la propia persona pueda aprender a conocerse y a encontrarse y a mejorarse, a hacer su propio camino, ¿no? Así como lo hice yo también. Ese es mi verdadero propósito. Pero yo el haber utilizado y estar utilizando y utilizar ese medio para encontrar, para encontrar, este, para encontrar esto es maravilloso y es muy bonito como las cosas se van acomodando alrededor cuando tú empiezas a poner el trabajo que tienes que poner sin esperar a que te respondan, sin esperar a que ya te paguen, sin esperar a que nada, sino haciendo lo que sabes que tienes que hacer, porque sabes que lo estás haciendo por ti también, lo estás haciendo por un montón de personas a las que puedes impactar con el resultado, porque todo el mundo se está viendo inspirado por lo que tú estás haciendo, aunque tú no lo sepas, aunque tú no te sientas responsable de eso. El hecho de que yo esté yendo todos los días al gimnasio y que haya hecho una recomposición corporal increíble, yo bajé como 15 kilos o algo así y subí en músculo además, o sea, la gente a mi alrededor, eso se transmite aunque tú no lo quieras, no quieras verlo de esa manera, pues. Entonces, es, es, es increíble lo que sucede, lo que empieza a suceder cuando uno encuentra el poder que tiene dentro de uno mismo y cuando lo empieza a ejercer. Cuando se compromete con eso y no dejas que las opiniones externas y que las prioridades que la gente tiene y que te han enseñado que esas deberían ser las prioridades de todo el mundo, te dominen y te digan qué es lo que tienes que hacer y cuándo y hasta cuánto y qué es lo razonable, ¿no? Porque eso es otra cosa. Si uno quiere resultados extraordinarios, extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias también y no es que tengas que viajar a otro país y a otro continente y subir una montaña y no, es mucho más fácil pero mucho más complejo también porque es un viaje hacia adentro y eso da mucho miedo y eso da mucho miedo y yo entiendo porque yo estuve ahí también, pero la otra alternativa es llegar un día y tener 80 años y decir no hice nada, no hice nada con mi vida, no estoy haciendo nada con mi vida y eso sí es el fracaso. Eso sí es haber fracasado en la vida, fallar un montón, todos vamos a fallar y es completamente normal, pero fallar implica que lo estás intentando, entonces no se trata de eso. El fracaso es cuando uno dice no, no puedo, no pude, me da pereza, me da miedo y me rindo ante esa emoción y ante esa sensación. Las sensaciones están ahí para que uno las supere, para que uno las transgreda, para que uno pueda crecer, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de un poco de acerca de la locura que ha venido siendo estos meses en donde he intentado compartir lo máximo posible y de hecho esto me motiva un montón más a compartir un montón más de lo que está haciendo este viaje tan increíble en el que me monté un día y no hay fecha de bajada. Entonces, cada vez parezco menos demente, como que al principio la gente decía qué estás haciendo y no sé qué tal, ahora ya empiezan a verse un poco los resultados, ya empiezo a verme menos demente, pero igual yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y cada vez más y cada vez exponencialmente y cada vez más intensamente y cada vez va a venir también más así. Entonces, nada, quería compartir esto porque para mí es increíble, para mí es un honor ser portadora de este mensaje. No porque yo te diga, ay, es que en el libro, en el párrafo dice, no, sino porque es mi vida,
porque lo estoy experimentando, porque lo estoy sintiendo completamente y porque mi propósito es transmitírtelo a ti también, es que tú lo hagas también con tu vida. Entonces, nada, esta es la historia de lo que ha sido este proceso hasta ahora, de lo que ha venido pasando, de el trabajo que lleva atrás este resultado de 10 millones y pico de pesos en un día, pero que no es un día, ¿no? Es en realidad este montón de cúmulo de trabajo durante meses y durante meses y durante meses. Y, y nada, es maravilloso y es precioso. Entonces, si tú también te ves motivado, si hay algo de ti que te llama también a tomar este camino, este otro camino de la vida, en donde te haces responsable de absolutamente todo, en donde empiezas a encontrar una versión mucho más bonita de ti, en donde empiezas a conectar con cosas más elevadas, en donde empiezas a ver los resultados como espirituales, no solamente como plata, no solamente como novio, no solamente como las cosas en las que todo el mundo está enroscado en tener y en ser y en... No, no vas a tener nada hasta que seas esa persona que está a la altura de las cosas que quiere tener. Entonces, si quieres ser esa persona, si quieres tener claro qué es lo que quieres y convertirte en la persona que está lista para recibirlo también en su vida, puedes escribirme. Yo por acá siempre dejo mi Instagram. Está prendido, estuvo prendido durante todo el video. Excelente. Me puedes escribir, yo estoy aquí abajito, te voy a dejar mi Instagram. Yo siempre estoy respondiendo mensajes, siempre estoy ahí disponible. También todos los días estoy subiendo lo que hago, ¿no? Mi rutina y además lo que voy aprendiendo todos los días, voy compartiendo cositas. Entonces ahí también me puedes ver, ahí también va a estar disponible. Y nada, esto fue un poco de lo que ha pasado hasta ahora. Un poco de contexto, porque yo sé que en Instagram la emoción me ganó y empecé no tampoco despotricando, ¿no? Yo dije como que no, pasó esto increíble, no sé qué, pero no había dado como el contexto de todo lo que había pasado detrás y esto es lo que pasó detrás. Se me fue un poquito el tiempo, wow, como 30 minutos, pero es bellísimo. Yo antes tampoco podía grabar tanto tiempo de corrido, me trababa y me sentía mal y me incomodaba. O sea, como que uno también va superando cosas, ¿no? Ahorita voy a estar seguramente grabando no, ni siquiera, voy a estar frente a un millón de personas hablando y no me va a dar nada, pero es eso, ¿no? Paso a paso también, no te autosabotes. Pero, pero eso, gracias a Dios y gracias a mis socios y gracias a mí y gracias a ti también. Y si quieres empezar, como te digo, en este proceso, te voy a dejar mi Instagram y me puedes escribir, te puedo ayudar gratuitamente, tú me escribes y yo siempre voy a estar ahí abierta y disponible porque hace parte de mi propósito servirte y ayudarte también. Y de pago también, si quieres que te acompañe en tu propio proceso, ahí voy a estar. Si crees que estás lista para esto, de una, vamos a meterle. Y nada, gracias por escuchar, gracias por mirar el micrófono, un capo. Sobrevivió absolutamente todo el video, casi los 30 minutos. Entonces, felicidades para él también. Y nada, gracias por escucharme. Espero que esto te haya inspirado de alguna manera, que esto te inspire a dudar, por lo menos, a dudar. Y nada, gracias. Ahora sí me voy a tomar mi juguito, que creo que se me está calentando un poquito. Y ya, gracias. Nos vemos.